A partir del 1 de enero, el refresco y el alcohol tienen un impuesto que ya está cobrándose en los comercios. Lo mismo ocurre con el cigarro. Entonces hace como 2 semanas nos dijeron que iba a subir. Estaban en 57 y ahorita ya con los impuestos del gobierno y todo lo subieron a 63. Entonces pues sí, a muchos sí les cayó así de sopetón, pero de eso, como dicen que es el vicio, pues sigue, lo siguen comprando, eso nunca se va a acabar. En cigarro. Y en el alcohol, pues no ha subido mucho, 1 peso, 2 pesos más o menos. La medida es parte de la actualización en el impuesto especial sobre producción y servicios, que se impuso al tabaco, el alcohol y bebidas azucaradas, estipulada en el Paquete Económico 2020. En cuanto al alcohol, el gobierno capitalino aplicó un impuesto de un 4.5% sobre el precio de la venta de productos con el etanol. Sin embargo, dicho impuesto no será aplicable para la cerveza, el aguamiel o el pulque, puesto que el grado de alcohol que contiene varía del 3 al 55%. Al principio esto repercute, todo el mundo como que especulamos, pero yo creo que el porcentaje que se va a aplicar es algo razonable y yo creo que lo va uno asimilando conforme va fluyendo el trabajo, ¿no? No creo que sea una cosa así grave. En las imágenes Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.